Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del Criticón. Criticón que tiene nombre y se llama Lope. Yo, cantante, músico y compositor y aparte productor musical. Ya me agregué un título porque normalmente nunca estoy diciendo que soy compositor, aunque lo soy. Pero bueno, no puedo ya estar diciendo todo lo que hago porque es un embole. ¿Qué hago acá? Críticas. ¿Y qué tipo de críticas? Más que críticas es buscarle el por qué una canción me emociona o me hace saltar por los aires. Eso es lo que yo hago. Entonces digo, ¿por qué esta me gustó tanto? ¿Será por ese bombo, ese punch? Ah, no, es por los shakes que hace de tal manera. Ah, no, me hizo emocionar porque la cantante lo dijo de tal manera que me llegó al corazón. Bueno, esas cosas cuando las descubro, vengo acá y les digo, muchachos, gente, acá conseguí el por qué me emociona esto. Se los transmito y seguramente ustedes en algún momento van a decir, ¿sabes una cosa, Lope? A mí también me emocionó por tal cosa. O te agrego una, me van a decir. Y aparte me emocionó, piripipi, piripipi. Y ahí yo voy a aprender cosas que le emocionan a otras personas, porque yo no soy único. A mí me emocionan determinadas cosas, que son las que les cuento a ustedes. En el día de hoy vamos a analizar a un artista supremo. Me encanta, lo adoro, me parece maravilloso y lo admiro. Bueno, ¿le parece poco? Bueno, estoy hablando de el gran Abel Pintos. Abel Pintos es un cantante, compositor y productor argentino de folclore y pop latino. Nació en Bahía Blanca, la ciudad donde yo también he nacido, en la provincia de Buenos Aires, el 11 de mayo de 1984. ¿Por qué lo quiero a Abel? No porque haya nacido en la misma ciudad que yo, si bien los dos amamos a Bahía Blanca. Lo adoro y lo admiro porque es un fenómeno, Abel, por eso lo quiero. Fue descubierto a los 7 años por el actor y cantante Raúl Lavie, que más que descubierto, Raúl Lavie estaba cantando en la ciudad de Ingeniero White, que está cercana a Bahía Blanca. En ese momento Abel residía ahí. Abel se enteró que Raúl Lavie estaba cantando y dijo, guachi, me voy para allá, le llevo un casetito a ver si Raúl Lavie me puede dar una mano. Y Raúl, como un gran tipo que es, dijo, pibe, vamos a escucharlo juntos. Lo escucharon juntos y le dijo, loco, vos tenés una voz tremenda, déjame ver qué hago. Yo voy a Buenos Aires y voy a tratar de contactarte con algún productor, alguien que te pueda hacer grabar. Y así fue, tal cual. Hizo un par de contactos y consiguió que Abel grabara. Y así fue como Abel hizo su primera grabación en Buenos Aires y comenzó su derrotero, su fama, todo lo que es él, su grandiosidad, a partir de ese momento, de esa mano que le dio el gran Raúl Lavie. En 1997 presentó su primer álbum musical Para Cantar He Nacido y ese mismo año actuó en el escenario mayor de Cosquín. En el lanzamiento de su álbum Sentidos en el año 2004, ahí comienza su etapa de pop latino, una carrera plagada de éxitos que no conoce techo y que nos sorprende día a día con cada nueva producción musical. Tuvo muchos premios Abel. Fue el mejor álbum artista masculino de folclore 2011, mejor álbum pop y canción en el año 2013, 2014, 2016, 2017. O sea, no le dio premio, no dejó premio a nadie, se los agarraba todo él porque sí, porque es un fenómeno. Y 3 premios Gardel de Oro. Bien, ahora vamos a escuchar un tema maravilloso, con el cual él abre el espectáculo que dio en el concierto que él dio en el estadio de River Plate en el año 2017. La canción se llama El Adivino. Tiene varias cosas para analizar. Vamos a escucharla, se ponen bien los auriculares porque esta grabación es maravillosa y después les voy a contar por qué me parece maravillosa la grabación. Vamos, escuchen con auriculares, van a escuchar la maravillosidad de esta grabación. Esa parte rítmica yo después se las voy a analizar para que vean por qué. Eso, que parece que se trabase, ¿qué le pasa al baterista? No le pasa nada, es un fenómeno. Hizo eso para que nosotros digamos ¿qué hizo? Y esta aparición de Abel es superlativa. No salió de bambalina caminando. Dijo, yo voy a aparecer y voy a decirle, muchachos, acá estoy yo, the best. A la soledad
le hice la cruz. A la libertad la he perdido contigo. A la claridad canté la canción de un amigo. Fijen cómo va llevando el bajo. Y este amor tenaz lo guardo conmigo. A la luz del sol le cumplo promesas. A la Virgen y a Dios agradezco la vida. Y maldigo y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel el recuerdo cruel que envenena mi herida. Adivino el futuro con solo tomarle la mano y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano, porque nadie ha sentido tu ausencia que sufra en silencio. Te juro que no, te juro que no. Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos. Ahí ya los conquistó a todos, Allí donde voy, Puro en grito. mi rumbo perdido. Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido, te juro que no, te juro que no. Y ahí nos deja a todos colgados. Ahí está esto. Acá comienza la parte de banda. Escuchen las violas que van a venir en un ratito. Y antes va a aparecer saxo y trompeta, porque el tema crece, crece y crece hasta el éxtasis. Escuchen. Ahí vienen los caños. Adivino el futuro con solo tomar. Escuchen las violas. En cada oreja tienen una distorsión. Cambio la suerte del día a cualquier ser humano, porque nadie ha sentido tu ausencia que sufra en silencio. Te juro que no, te juro que no. Ojalá se me haga costumbre el dolor y no duela, y ojalá me disparen un día en el medio. Ese do sostenido sobre agudo es majestuoso. Te juro que no, te juro que no. Mamma mía, wow. Qué grande es este pibe. Realmente es extraordinario. Lo que él hace cuando sale, es un artista completo, tiene todo, porque tiene presencia, trabaja con su cuerpo, en general nunca es estático, siempre está gesticulando y está haciendo movimientos plásticos. Vocalmente, yo lo vengo siguiendo desde que era niño, ha evolucionado, ha crecido, ha trabajado su voz. Recién clavó una nota que le digo qué nota es un do sostenido sobre agudo, En el eso, en el medio del alma, esa nota es tremenda, porque son notas que no las dan los cantantes comúnmente. Cuando Abel salió y cantó El Adivino como primer tema, yo dije, ¿qué está haciendo este muchacho? Salió a cantar El Adivino en primer tema. O sea, cualquier cantante sale y hace una presentación y empieza a calentar la voz y lleva esas cosas, esas notas súper agudas, las mete más adelante cuando ya viene entrenado a lo largo del espectáculo y tiene caliente la voz. El tipo salió y dijo, muchachos, ¿saben quién soy? Yo, Abel Pintos, y le clavo esta nota porque acá esta es mi tarjeta de presentación. Es increíble. Yo lo vengo siguiendo hace mucho y Abel hace derroches vocales. No se guarda nada, absolutamente nada. Y hay momentos que digo, Abel,
¿vas a llegar al otro? Sí, llega. Y salta, así como los que están saltando en alto, que vos decís, no va a pasar los 6 metros y 2 centímetros. Y salta 6 metros y 10 centímetros. Siempre está haciendo un salto más. Es maravilloso el trabajo que él hace compositivamente y con todo lo que es la banda. Hay una cosa un detalle que les marqué en la parte rítmica del comienzo, que le dije, vean lo que hace acá, ¿no? El baterista, o sea, el arreglo rítmico, está tocando bombo redoblante, primer compás. Es un pattern rítmico de 2 compases. En el segundo, en el cuarto tiempo, hace tum, pa, tum. Bueno, eso si uno lo viene marcando como si fuera caminando, porque la música muchas veces uno va caminando y escucha la música y lleva el compás de la música, ahí hace tum, tum, pa, ese tum, tum, pa, tum. Parece que tropezase, pero no tropieza. Es maravilloso porque lo va manteniendo en tensión a uno. También les marqué cómo va haciendo el bajo. El bajo no está tirando tum, tum, tum. No, hace tum, tum, el es la tierra, ¿no? Tum, tum. Todo eso forma parte de un arreglo extraordinario que deben haber hecho o en conjunto o alguna persona que posiblemente sea su hermano, que es quien maneja los arreglos de la banda, porque muchas bandas se manejan o con un arreglador, uno, o los músicos que integran la banda proponen, tanto el baterista como el violero, como el bajista, dice, che, y si hacemos tal cosa, dice alguien que dirige, eso me copó, me gustó, vamos, lo incorporamos. Y así se manejan muchos en la parte de arreglo, ¿no? Arreglos grupales o arreglos de uno, que es la cabeza, y dice, muchachos, acá tengo lo que va a tocar cada uno. Pueden agregar o quitar cosas, pero la esencia es esta, ¿no? Son las diferentes formas de decir cómo arreglar una canción. ¿Cómo lo hicieron? No me importa. A mí me conmovió enormemente y esta canción de Abel es una de las que yo llevo en la mesita de luz porque me vuelve loco. Si les gustó los tips que le pasé, díganme, ok, Lope, me gustó. Y suscríbanse si les gusta para recibir más. Y denle la campanita, porque esa campanita les va a avisar cuántas nuevas canciones estoy analizando acá en el Criticón. En la descripción van a encontrar el link del video y debajo la letra para poder cantarla con Abel. Y no les digo que canten lo que canta él, pero inténtenlo, porque lo que canta Abel, lo canta Abel. No jodamos, ¿no? Es uno de los grosos que más adelante voy a seguir analizando canciones de Abel y de las tonalidades y de las extensiones vocales de él y de tantos otros cantantes. Les mando un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros. Chao.